Tenemos en línea telefónica a Sergio Berestein, es analista político, además hombre de la casa, del staff de Animales Sueltos. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Paula, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto Queríamos consultarte por tu lectura, ¿no?, de lo que estamos observando, de esta autoconvocatoria así en la Plaza de Mayo. ¿Qué representa esto, Sergio? En primer lugar, sorpresa porque indudablemente hay más gente de la esperada. Hay manifestaciones en otras partes del país, en otros puntos. Y esto tiene dos características. Por un lado, naturalmente muestra el poder de las redes sociales, que están desplazando a los mecanismos tradicionales de movilización política. El segundo lugar es que el gobierno tiene una base de apoyo tal vez un poco silenciosa, pero mayor a la esperada, digamos, con mayor volumen, mayor densidad. No quiero generalizar, uno ve sobre todo gente de clase media con toda la, digamos, la amplia gama de diversidad que eso implica, pero en principio se trata de gente que no parece estar experimentada en política, sino más bien hay gente espontánea que con su familia, con sus amigos, se ha volcado a las calles para expresar, yo diría, no solamente apoyo al gobierno, sino fastidio con esta última etapa de radicalización política de los sectores más contrarios, sobre todo el kirchnerismo duro, sectores como la CTA. El mes de marzo fue muy característico en términos de movilizaciones, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Es decir, la reacción en contra de eso. Sí, Sergio, vos no ves militancia, claramente, ves gente que pudo haber votado a Macri, otra que no, pero que no está de acuerdo con, a ver, lo que repiten muchos desde allí, los palos en la rueda a lo que es un gobierno que fue elegido democráticamente. Yo estoy mirando acá, Eduardo, algunos datos que surgen precisamente de un análisis de cómo la gente fue participando en distintas redes sociales en los últimos tiempos en la organización de esta marcha, ¿verdad? Y lo que surge aquí es que efectivamente no hay un predominio de gente politizada, más bien de gente que tal vez opina de política, pero no tiene trayectoria o si querés, experiencia militante. En segundo lugar, predomina la gente que tiene simpatía por el gobierno, pero hay otra que, digamos, no tiene una afinidad tan clara y en todo caso reacciona en contra del paro docente, por ejemplo, claro, o de los piquetes. Sergio, ¿se podría decir que de alguna manera es más un llamado de atención a la oposición o a todas estas serie de manifestaciones que se han realizado en los últimos tiempos que un apoyo puro al gobierno de Macri, ¿no? Porque quizá hay gente que no está de acuerdo 100% con toda la gestión que se ha venido realizando, sí, hasta ahora, ni con medidas como aumento de tarifas, la inflación que no ha cedido el año pasado y que este año tampoco se está comportando de manera leve, es decir, el impacto en el bolsillo es fuerte y la economía mueve todo, ¿no? Indudablemente, pero yo creo que por eso es interesante diferenciar acá las motivaciones, que son múltiples. En este estudio que yo estoy comentando, que tengo justo acá enfrente mío, aparecen cosas interesantes. Por ejemplo, en general predominan participantes de edad relativamente joven, pero también hay algunos grupos de gente grande que se han movilizado, porque las redes sociales abarcan ahora toda la sociedad. En la Argentina, más de un tercio de la población tiene acceso a Internet y digamos, hay un uso bastante activo. Esto presenta una oportunidad realmente notable para que la gente se socialice políticamente de forma innovadora. Esto me permite también llevar a un punto bastante polémico. Ustedes saben que durante algún tiempo en la Argentina se debatió si la vieja política es más efectiva que la nueva política y yo creo que lo que esto pone en manifiesto ahora es que si por nueva política entendemos el uso intenso de las redes, indudablemente ahí hay una oportunidad enorme de comunicar política y hacer política de forma totalmente distinta a la que veníamos acostumbrados. Sí, y de convocar, Sergio, como hacían hincapié muchos de los manifestantes en esto, ¿no? Sin necesidad del clientelismo y de los micros. Mostraban aquí su tarjeta SUBE justamente para diferenciarse de lo que ocurre en otro tipo de manifestaciones. Claro, digamos, ahí hay un rechazo a los métodos viejos, ¿no? Precisamente, caracterizados por, digamos, las clientelas o el uso de recursos públicos para transportar gente, muchas veces vinculado a ciertas extorsiones que se generan con planes sociales, por ejemplo, o subsidios, ¿no? Y aquí lo que uno ve, esto está muy vinculado a lo que yo comentaba antes, que parece ser gente sobre todo de clase media. Si bien es cierto que eso es una definición muy amplia en la Argentina de hoy, de todas maneras es gente que indudablemente tiene, digamos, más recursos que los que usualmente
suelen participar de esta clase de marchas. Estoy describiendo, no es un juicio de valor, ¿no? Sí. Pero me parece que eso explica un poco también por qué, digamos, gente que no se traslada uno de tan lejos, tiene más movilidad propia o tiene capacidad de utilizar el transporte público urbano, que en la ciudad es muchísimo mejor que en el conurbano, ¿no? Claro. ¿Hizo bien el gobierno en mantenerse al margen? Es decir, a través de las redes sociales le podría haber dado fuerza a esta convocatoria, pero dejó que se replicara al ritmo y con la dinámica que la propia gente, ¿no?, iba demostrando. Eduardo, vos sabés que hubo una polémica al respecto, incluso dentro del propio gobierno, ¿no? Hubo gente que estaba de acuerdo con la marcha y pensaba que era interesante, en este caso, apoyarla, tal vez no logísticamente o con recursos, pero sí discursivamente. Otros que creían que era un gran riesgo, Claro. Que no valía la pena correr, digamos, desde ese punto de vista, el riesgo de quedar mostrando que la capacidad de movilización, el famoso... Claro, por si no era multitudinaria la movilización, ¿no? Claro, y bueno, yo creo que ese es un buen mensaje de la sociedad, en todo caso, a la política en general, al gobierno en particular, de que hay una masa tal vez no muy visible, no muy, digamos, sobre todo, que no se hace sentir en la calle usualmente porque trabaja los días de semana, no está haciendo paro, y creo que está en esta oportunidad mostrando su apoyo al gobierno, su rechazo a los cortes, a los paros, y en algún sentido es una apuesta también, una manera distinta de hacer política. Se habla de democracia, por ejemplo, se habla de independencia de poderes, digamos, hay algunos valores que son inusuales, ¿no? Sergio, después de haberse despegado de alguna manera por todos estos motivos que mencionabas el gobierno de esta convocatoria, ¿haría bien si ahora sale a capitalizar lo que pasó? Yo creo que no, el gobierno tiene que mantenerse distante, tomar esto como una manifestación civil, no intentar capitalizarlo políticamente, sino en todo caso valorar que haya gente en la Argentina que está de acuerdo con el mensaje de la administración Macri y en todo caso repensar hacia adentro hasta qué punto esta masa que está tal vez no coordinada, pero que expresa probablemente desde el punto de vista electoral un núcleo clave, ¿no? En Argentina siempre las elecciones se ganan o se pierden con el voto independiente, y si bien hay afinidad acá con el gobierno, indudablemente hay mucha gente que no tiene, digamos, participación política activa, puede ser definida claramente como el típico votante independiente que se volcó a las últimas elecciones por Cambiemos y puede ser crucial en las elecciones de octubre. ¿Crees, Sergio, que puede haber ánimo de desestabilización? Digo, desde los gremios que convocan a una marcha en reclamo por sus haberes atrasados y demás. ¿Crees que puede haber algún ánimo de atentar contra la democracia o es simplemente algo que se interpreta así desde aquellos que no piensan de la misma forma? Yo creo que no se puede generalizar. Me consta que muchos de los dirigentes que están en el conflicto no hay una vocación de desestabilización, sino de defensa de los intereses de los sectores a los que representan, ¿no? Sí. Indudablemente la situación económica es compleja, vos lo decías recién, y el año pasado la caída del salario real fue muy significativa, se está recuperando a poquito este año, pero indudablemente hay motivos objetivos por los cuales los dirigentes sociales, los dirigentes gremiales están en conflicto. Ahora, es también cierto, y fue muy visible en las últimas semanas, que hay segmentos minoritarios de la Argentina donde predomina una visión, yo te diría, bastante preocupante desde el punto de vista institucional, de la cultura democrática, de gente que reivindica la violencia, como vimos el 24 de marzo, ¿no? Sí. A pesar de haberla sufrido en carne propia, curiosamente, gente que prefiere defender posturas totalitarias, no valorizando la importancia de la democracia, de la libertad, de las cuestiones formales como las elecciones, ¿no? Y yo creo que eso es parte de la cultura política argentina, es un desafío que tenemos como sociedad, se llaman bolsones autoritarios, que en Argentina teníamos antes de derecha y de izquierda, ahora yo creo que curiosamente se concentran más en sectores de izquierda, incluso de ultraizquierda, pero digamos hay en Argentina una tradición autoritaria muy fuerte que cruza toda la sociedad, y yo creo que como tal tenemos que intentar pensar cómo se pueden disolver esos bolsones con más diálogo. Digamos, la democracia se fortalece con más democracia, con más diálogo, con más debate, digamos, con más intercambio con esos actores, no con digamos, discursos duros o violentos. Bien, Sergio, muchísimas gracias por tu análisis siempre tan interesante. Placer escucharte. Al contrario, un gusto. Gracias por llamarme. Buenas tardes.